Bueno, mediante este medio quiero empezar a enseñar, quiero empezar a soltar enseñanza, a soltar revelación, a enseñar las cosas que están en el corazón de Dios. Esto yo lo llevo sintiendo ya desde hace como 2 semanas, más o menos aproximadamente. Y pues Dios lo ha confirmado a través de Mateo 5. He estado viviendo ciertas cosas. Ha sido como un libro de revelación que Dios me ha estado entregando a través del tiempo. Pero bueno, me lo ha confirmado a través de Mateo 5:14, que dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues lo que acabo de leer es la visión que Dios me ha entregado, que lo que Él quiere de mí es que yo enseñe, para que mediante de mi enseñanza los ojos de las personas sean abiertos, el entendimiento de las personas sea abierto, las mentiras sean rotas. Este sentir Dios lo pone y me pone un sentimiento, me conmueve más que otra cosa, a través de que yo veo cosas allá afuera, de que la gente vive muy metida en sus filosofías, vive muy metida en sus interpretaciones, más que otra cosa, de que interpretan las cosas como ellos quieren y no como realmente son, o no como realmente Dios las interpreta, ¿ok? Sino lo que yo quiero hablar es lo que Dios habla, ver las cosas desde el lente del cielo, desde la lupa del cielo, dijo una chava. Y para esto quiero iniciar con un tema que Dios ha puesto en mi espíritu, que apenas lo acabo de trazar, ya es bien noche, ya son las 3 de la mañana, pero bueno, quiero aceptar el yugo de Dios, lo que Dios quiere de mí, y pues aquí estoy. El tema se llama Aprendiendo a caminar con Dios, ¿ok? Y muy resumido, y para poner el contexto, habla acerca de la gracia, ¿va? Y para esto quiero orar, quiero humillarme, quiero que Dios sea el que obre, que me calme, que me dé paz, que me inspire. Entonces, Señor Jesús, en esta hora me humillo bajo tu mano poderosa, me humillo bajo tu poder, bajo tu espíritu. Quiero que seas tú el que me guíe, quiero que seas tú el que me instruya. Trae paz a mi corazón, trae descanso, Señor. Arranca de mí todo complejo, Señor. Fluye como tengas que fluir. Trae esa inspiración, Padre. Trae esa unción regia, papá, que pudre los yugos, Señor. Que mientras yo predico, Señor, tus señales sean manifiestas. Que mientras yo predico esta palabra, Señor, ministre los corazones de las personas que los necesitan. Que esta palabra, Señor, que yo quiero subir a internet, que yo quiero exponer a internet, llegue a las personas que tú quieres que lleguen, Señor. Quiero que tú hables a través de mí, que yo sea tu instrumento, Señor, porque yo sé que no depende de mí, Señor. Que yo, aunque falle, tú me vas a seguir usando igual, Padre, porque es por gracia, Señor. Yo ya lo he entendido y aquí estoy, Señor. Quiero llevar el yugo que tú me has pedido que yo lleve. Quiero fluir en lo que tú me has pedido que fluya, papá. Arranca de mí toda mentira, toda confusión, Señor, sea llevada cautiva a los pies y a la obediencia de Jesucristo. Que tu reino se establezca sobre todo reino, Señor, así como tu señorío se establezca sobre todo señorío, Señor. Alumbra nuestros ojos, trae tu entendimiento, Padre. Que no sea palabra de hombre la que sea expresada, sino que sea tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias porque sé que me escuchas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero iniciar en
Efesios 4:13, que fue donde fundamenté todo el tema y partí, que prácticamente me costó trazar este tema, porque era un tema que yo tenía en mi espíritu, que yo sabía que era algo que estaba en el corazón de Dios, pero a la hora de ya empezarlo a buscar las cosas fue como que ayúdame, Señor, porque me cuesta fluir. Entonces quiero iniciar en Efesios 4:13 y de ahí partir, que dice así, Efesios 4:13, lo voy a buscar, no voy a hacer que me equivoque al anotarlo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Bueno, lo que yo quiero dar a entender a partir de este versículo es que todo cristiano tiene una meta a alcanzar. Dios lo compró para alcanzar una meta, que es la de llegar a la estatura de un varón perfecto, ¿ok? A la medida de la plenitud de Cristo, ¿sale? Poniendo muy rápido en contexto para que se entienda lo que quiero hablar, el contexto de la escritura. Ahí lo que se nos habla es que Dios establece personas, establece ministros, que es lo que se conoce como hombres de Dios, personas con trabajo en Dios, personas con encargo en Dios, las cuales Él estipuló y Él puso para que llegue, para que guíe al creyente a alcanzar esta estatura, al cual Él pues prácticamente le entregó cierta autoridad para corregir, para enseñar, para guiar más que otra cosa. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero, o el punto que yo quiero mostrar, es que Dios nos pide que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿ok? Pero ¿cuál es esa estatura? ¿A qué se refiere con esa estatura? Porque dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿ok? Más adelante se nos explica que el varón perfecto se refiere a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿qué es la plenitud de Cristo? ¿Ok? O sea, Jesús es el ejemplo, ¿va? Para pronto. Pero ¿a qué se refiere con su plenitud? Y para esto yo busqué la definición en internet, y que me salió la definición de la Real Academia Española. Ya se me cerró la garganta. Y que dice que total, pleno o plenitud se refiere a la totalidad, a la integridad o cualidad de pleno. Bueno, traía dos definiciones. La otra dice apogeo, momento culminante de algo, ¿ok? Se refiere a que algo ya está terminado, para pronto. Y también busqué la definición en el diccionario Strong, que viene de una palabra griega, que quiere decir, o bueno, así está escrito, pleroma, no sé si lo estoy pronunciando bien, no soy griego, pero lo define como el cumplimiento lleno, dice aquí cumplimiento lleno, pleno, restauración, ¿ok? Y me llama mucho la atención esta parte que nombra aquí la Biblia, o bueno, que lo define el diccionario Strong como la restauración, ¿ok? Entonces, tomando y la definición de totalidad, lo que yo entiendo que se refiere con la plenitud de Cristo, se refiere a la restauración de Cristo, a cuando Él volvió a ser Dios, a cuando ya no fue hombre, sino que volvió al lugar o al modelo que Dios tenía de Él, ¿ok? Entonces, caray,
si Dios me pide que llegue a la restauración de Cristo, ¿cómo lo voy a llegar? Si Él ahorita está a la diestra del Padre, Él es pues sí, Él está exaltado prácticamente. ¿Cómo voy a llegar yo a esa estatura? ¿Será que voy a llegar igual yo a la diestra de Dios o cómo? No alcanzo a entender. Entonces, para esto, lo que Dios me enseña es que la plenitud de Cristo, o que nosotros para alcanzar la plenitud de Cristo debemos de ser exaltados igual que Él. ¿Y cómo que exaltados, no? Para nosotros ser exaltados hay un principio bien fundamental en la Biblia, ¿ok? Que está en Lucas 14:11, que dice así: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, prácticamente lo que Dios nos pide cuando nos pide que lleguemos a esa estatura es que nos humillemos, para que así Él nos pueda exaltar, Él nos pueda, pues sí, exaltar, ¿va? Y esto lo compruebo en Filipenses 3:10-12, que dice así: dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Ok? Aquí el apóstol Pablo menciona que él lo que busca es llegar a ser semejante a Dios en su muerte, ¿ok? En su humillación. Porque dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y abajito dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, prácticamente la estatura del varón perfecto se va a conseguir a través de la humillación. Eso es lo principal, ¿ok? Y ahora sí, ok, ya entendí que me debo de humillar, pero ¿en qué consiste esa humillación? ¿O cómo se supone que un cristiano se debe de humillar? Porque si yo pongo el contexto del pasaje, que de hecho Filipenses es un libro muy hermoso, es un libro donde tú puedes comprender por qué Dios había escogido a Pablo para el apostolado. Nos habla de que todas las cosas que él hacía, o que sí, que él hacía, las hacía por amor a Dios, ¿ok? Por amor a Dios, por amor a Dios. Entonces, el amor a Dios es entregarnos por completo a su humillación. Porque si tú amas a Dios, no vas a hacer cosas que te separen de Él. Entonces, prácticamente lo que se refiere con humillación es sujetarnos a su voluntad, ¿ok? Y esto lo puedo volver a comprobar en Filipenses 3:12, más abajito, donde dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, ¿ok? Para no meter tanto diccionario Strong, yo busqué en otra versión, y dice Filipenses 3:12 de la Biblia de las Américas, dice, no que ya haya alcanzado, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, para nosotros humillarnos, debemos alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. ¿Y para qué fuimos alcanzados por Dios? Yo puedo ver cosas para las cuales a todo cristiano y a todo creyente Dios llamó, ¿va?
Creo que sí me voy entendiendo. Y eso anoté 3 cosas para las cuales todo cristiano fue llamado. La primera la encontré en Romanos 1:6, que dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Ok? Si yo busco la definición del diccionario Strong, porque aquí quiere decir llamado, veo que viene de una palabra del griego que quiere decir kletos, y kletos quiere decir invitado. Entonces, si Dios nos invita o Dios nos llama a hacer de Jesucristo, lo que quiere decir es que Él nos invita a formar parte de Él, a estar en Él. Esto ya va más como a formar parte del cuerpo de Cristo, a formar parte de un lugar dentro de Él. ¿Ok? Esa es la primera cosa a la cual Dios nos llama, y esa es la primera cosa para la cual somos asidos o somos alcanzados para formar parte de Él. ¿Ok? Ahora, la segunda cosa que yo puedo ver que la Biblia dice, yo la encuentro en 1 Corintios 1:9, que dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Va? Que de hecho aquí ya estoy rayando bien feo. Okay. Bueno, ya, me salí del contexto. Lo que la Biblia, o bueno, la otra cosa a la cual Dios nos llama, o por la cual Dios nos toma, es para estar teniendo comunión con Jesucristo. ¿Ok? Pero ¿qué es la comunión? La palabra comunión se divide en 2 partes, que es común y luego es unión. ¿Ok? Habla acerca de una común unión. Al tener o el pasar tiempo con Dios, a eso nos llama, a estar platicando con Él, al estar pasando tiempo con Él, a una común, algo que sea prácticamente del diario, al estar unidos a Él, ¿sale? Creo que sí me voy entendiendo. ¿Y cómo se supone que vamos a lograr estar unidos a Él? Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de estar leyendo las Escrituras, estar pasando con Él, con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Así que a eso es a lo que nos llama, a pasar tiempo con Él. Y la tercera cosa que yo puedo ver, por la cual somos asidos, está en Romanos 1:7, que dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios nos llama a ser santos. Pero ¿qué quiere decir ser santos, no? Como tal. Santo viene de una palabra griega, que todo el Nuevo Testamento se escribió en el griego, que dice hagios, que proviene de otra palabra que es hagnos y significa separado, apartado del pecado. ¿Ok? A eso Dios nos llama. Pero realmente, ¿qué es el pecado? Sale que esto es otro estudio, está muy profundo, donde si nosotros nos podemos analizar el carácter del pecado, porque por ejemplo todo Romanos está bien chido también, nos habla acerca del carácter del pecado, de que el pecado dice que se enseñorea de nosotros, que el pecado mora en nosotros, que el pecado hay una ley en nosotros, ¿ok? Entonces, lo que es el pecado habla acerca de una identidad, de una entidad, de una esencia, de un ser que habita en nosotros, que nos hace hacer por ley
una determinada acción que va en contra de las leyes de Dios, ¿ok? Eso es el pecado. Entonces, si Dios nos pide ser apartados de eso, entonces, ¿qué es lo que nos pide? Que seamos justos, que nos sujetemos a lo que Él indica que es bueno y que es malo, ¿ok? A estar en lo que Él indica que es bueno, obviamente, ¿sale? Y todas estas tres cosas que yo leí, son tres cosas que tienen en sí una misma esencia, ¿ok? Que es la de estarnos sujetando, la de estarnos humillando delante de esa voluntad, delante de lo que está escrito, ¿sale? El detalle aquí, y es a donde yo quiero dirigir este tema, es que no siempre vamos a poder, ¿ok? No siempre vamos a poder estar teniendo comunión con Dios, no siempre vamos a estar pudiendo santificarnos, porque somos personas con debilidades, que eso es lo que más adelante quiero mostrar, que muchas veces somos un Pedro, que le decimos a Dios, Señor, no te voy a fallar, no, Señor, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, y terminas haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo, y por más que tú quieres, lo vas a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque hay debilidad en ti. Entonces, lo que Dios realmente quiere es que nosotros seamos sinceros con Él, para que así Él nos pueda ir ayudando. Bueno, pero que ya me estoy adelantando un poco. Y como les decía, es algo que no siempre vamos a lograr, porque hay debilidad en nosotros. Y esto lo podemos ver en segunda carta a los Corintios 12, del 7 al 9, que habla acerca del aguijón del Pablo, del aguijón, de la cosa que Dios le había dejado a Pablo para que no se sintiera muy chingón. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ok? A ver, déjame que anoté. Ok, sí. Entonces nos habla de que a Pablo, como ya lo expliqué, se le dejaron un aguijón, una debilidad en él, para que no se exaltara más de lo que debía, más de lo que debía. Y entonces dice, para entender realmente qué es un aguijón o qué es una debilidad, quiero que analicemos esto, porque dice que cuando él le pidió al Señor, a Jesús, que le quitara ese aguijón, eso que tenía en su carne, el Señor le hablaba de la gracia. Entonces cuando yo leo esto me quedo como de, ¿por qué le hablabas de la gracia? Entonces, para entender esto, primero debemos entender obviamente qué es la gracia, ¿sale? Entonces, yo busqué la definición en el diccionario Strong en este versículo sobre qué era la gracia, y la gracia en ese versículo viene de una palabra griega que se pronuncia jo o algo así, que dice cosa, él, este. Entonces cuando lo leo, pues no lo entiendo, no tiene como un significado. Entonces después voy a buscar en otros versículos donde también se hable de la gracia, a lo que voy a Efesios 2:5, que dice así, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Entonces, en Efesios 2:5, lo que la palabra gracia significa, viene de una palabra obviamente griega, charis, algo así, no sé cómo se pronuncia, y que quiere decir un donativo, un favor, ¿ok? Entonces, si la Biblia nos dice que por gracia sois salvos, lo que nos quiere decir es que por favor de Dios somos salvos, ¿ok? Por misericordia de Dios somos salvos, ¿sale? Entonces, más abajito, en ese mismo versículo, en Efesios 2:8, bueno, en ese mismo capítulo, perdón, en Efesios 2:8, se nos vuelve a hablar de la gracia. Pero esta vez, si yo busco otra vez la definición en el diccionario Strong, tiene la misma raíz que la que tiene en segunda carta a los Corintios, ¿ok? Que es cosa, el, este. Entonces, si yo me pongo a analizar el contexto, lo que se refiere es que la gracia se refiere al favor de Dios que Dios hizo con nosotros y que nos salvó por medio de una persona, que es Jesucristo, porque dice que por gracia sois salvos, ¿sale? El nombre de Jesús, a eso se refiere a salvación. Ha nacido un Salvador, eso quiere decir el nombre de Jesús, Salvador, ¿sale? Entonces, si la Biblia nos habla acerca de que poniendo el contexto en Efesios 2:8, que se refiere a Jesús, la palabra gracia, que Él es la gracia, que es Jesús. Entonces, a lo que se refería en segunda carta a los Corintios, cuando a Pablo le dice bástate en mi gracia, lo que se refiere es bástate en mí. A eso se refiere, a que se bastara en Él, en quién era Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué le pide que se baste en Él? Y bueno, más abajo lo especifica. Dice que porque su poder o lo que Él hace se va a perfeccionar en medio de la debilidad. Entonces, ¿a qué se refiere con una debilidad? Una debilidad lo que se refiere es como una falta de carácter, a que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos lograr ciertas acciones. A eso se refiere, que no tenemos el poder o la capacidad para realizar ciertas acciones, ¿ok? Y lo que me llama aquí la atención es que dice que su poder, ¿ok? Dice que su poder se va a perfeccionar en esas debilidades, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es el poder de Dios? Porque, por ejemplo, el poder, ¿a qué se refiere la palabra poder? Porque muchas veces creemos que la palabra poder es como de algo así sobrenatural. Bueno, yo en lo personal así lo tomaba hasta que Dios vino y me enseñó que era lo que realmente que quería decir. Y el problema aquí es que muchas veces nosotros le llamamos vaso al vaso porque así nos lo han enseñado, más no porque sea correcto, ¿ok? Pero entonces ya, para no salirme de contexto y no emocionarme de más, si la palabra poder lo que se refiere es a que puedes hacer ciertas acciones, es como cuando decimos no puedo o no voy a poder, o sea que te estás diciendo que no tienes una capacidad en ti para realizar una cierta acción. Entonces, por ejemplo, cuando la Biblia dice o nos habla acerca del poder del Espíritu Santo, que nos dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, se refiere a que podríamos realizar ciertas acciones. Por ejemplo, podríamos sanar enfermos, podríamos sacar demonios, podríamos inclusive tener autoridad de corregir, ¿sale? Que eso ya entra más en un tema de liberación. Pero bueno, a eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿cuál es el poder de Dios? Retomando lo que dije, lo que mencioné hace rato,
que Él era un Salvador y esa es la esencia que Él tiene, el de ser un Salvador. Ese es el poder que Dios le entregó, la de salvarnos, ¿sale? Entonces, esa salvación se va a perfeccionar en medio de nuestras debilidades. Pero ¿cuál es esa salvación? Porque, por ejemplo, ¿a qué se refiere con que seamos salvos? ¿De qué nos salva? ¿De qué nos rescata? Y yo veo en la Biblia que no es solo una salvación, sino que son varias salvaciones, porque dice que de los pozos de las salvaciones, o sea, habla de pozos, de varias salvaciones. Entonces a esto yo me puse a investigar, bueno, que de hecho era un tema que ya había trazado, cosas de las cuales Dios nos salva. Una, yo la puedo encontrar en Mateo 1:21, que a ver, lo voy a leer. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? ¿De qué nos salva Jesús? Para empezar, del pecado. ¿Sale? Y por eso también dice la Biblia que él es el pan de vida. ¿Ok? En Juan, que de hecho Juan habla acerca de solamente de eso, de la identidad del Cristo. Bueno, es como el contexto en general, que habla de que Él es el pan de vida, y dice que el pan que Él iba a entregar iba a ser su carne, ¿sale? Pero ¿por qué su carne? Porque resulta que en la carne del ser humano, que el cuerpo del ser humano se divide en cuerpo, alma y espíritu, en la carne del ser humano habita una ley. ¿Cuál es esa ley? La ley del pecado. ¿Y a qué me refiero con una ley? A algo que por más que tú intentes cambiarlo, no vas a poder, sino que es una consecuencia que tú por naturaleza vas a pecar. A eso se refiere. Vas a ir en contra de lo que Dios estipula que es bueno. ¿Sale? Entonces, Dios viene, es Jesús, Dios hecho carne. Por eso la Biblia lo especifica mucho, Dios hecho carne. Entonces, lo que Él viene es que se hace hombre, se hace carne, va y crucifica ese cuerpo, esa carne, va y la crucifica al madero, la mata por completo. Entonces es ahí cuando Él desciende al infierno y es exaltado después al paraíso. Bueno, no al paraíso, pero bueno, es exaltado. Y lo que pasa ahí es que se crea otra ley. ¿Cuál es esa otra ley? La ley del Espíritu. ¿Cuál es esa ley? La santidad. Que cuando viene y es depositado el Espíritu Santo en nosotros ya no pecamos. Por ley ya no vamos a pecar. Por eso dice la Biblia que el que nace de Dios ya no peca. Por eso lo dice. ¿Sale? Entonces es algo de estar constante, de ir y estarnos santificando en Él, ¿ok? De ir y ponernos en oración, ponernos a leer la Biblia para que seamos santificados, para que esa ley y el testimonio de Jesús que viene por medio del Espíritu Santo sea depositados en nosotros. ¿Sale? Entonces esa es la primera cosa de la cual Dios nos salva, del pecado. La segunda cosa de la cual Dios nos salva está en Juan 3:16. Juan 3:16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Dios lo que nos salva es de la muerte, porque, bueno, también había escrito otro versículo en el otro tema, pero ahorita ya no lo anoté. Pero si hay vida eterna, entonces no hay muerte. Pero el detalle aquí es que la vida eterna es aquí, ni siquiera es en otro lugar, la vida eterna es aquí. Por eso dice, a ver, déjalo busco, estamos por acá atrás. Sí, aquí está, Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea,
que te conozcan. Ahí la palabra conocer a lo que se refiere es como cuando dice que este cuate, ¿cómo se llamaba el esposo de María? José no había conocido a su mujer, o sea, no había tenido relaciones sexuales, no había tenido intimidad, no se había depositado él en ella y ella en él, a eso se refiere, pero en este caso habla de tener intimidad con Dios, ¿sale? De que cuando nosotros vamos a Dios, esa muerte que hay en nosotros, que es depositada a través del pecado, esa muerte espiritual, que por eso te sientes vacío, que por eso te sientes así todo triste todo el tiempo, que eso es lo que la Biblia nombra como una muerte espiritual. Esas leyes se quitan, eso que habita en ti se va. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es la resurrección y la vida. O sea, en Él está la vida, en el que simplemente tú te acercas, eres vivificado. Y ni siquiera es en la eternidad, no, es aquí mismo. Porque todo el ser humano somos hechos con un tamaño, o bueno, se nos dio un vacío tamaño Dios, donde solo Dios lo puede llenar, donde solo Dios lo puede habitar. Ahora ya para ir avanzando, Isaías 53, 4 al 5, que es muy famoso ese pasaje, todo el mundo lo usa. Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Bueno, curados, dice ahí. Ok, otra cosa de las cuales Dios nos cura es de las cuales Dios nos salva, es de la enfermedad. ¿Sale? Y otra cosa de las cuales Dios nos salva está en Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses. ¿Dónde está? Tesalonicenses 1:10. No sé, acá lo tengo anotado. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Otra cosa de las cuales Jesús nos libra, o Jesús nos hace salvo, es de la ira de Dios, ¿ok? En el tiempo en el que Dios va a venir a proclamar su reino, y ya no va a venir como cordero, sino que va a venir como león rugiente de la tribu de Judá. Y de eso nos salva, de su ira, de las copas de su ira, de prácticamente de lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto al que yo quiero llegar con enseñar estas cuatro cosas? Que, como ya lo vimos, para alcanzar estas cosas, Dios nos pide que hagamos otras, ¿ok? Para alcanzar esta salvación, Dios nos pide que hagamos otras. Como ya lo fue en el ejemplo del pecado, que Dios nos pide que nos santifiquemos, que busquemos en Él, que pasemos tiempo con Él para que seamos justificados, pero que también tengamos dominio propio, ¿ok? Para la enfermedad, por ejemplo, Dios nos pide que le creamos, que creamos que Él en su esencia, Él es un sanador por naturaleza. Es otra cosa que Dios nos pide, pero lo que nos enseña el versículo anterior, el contexto de segunda carta a los Corintios, es que no siempre lo vamos a poder alcanzar. ¿Por qué? Por nuestra debilidad, porque somos seres humanos, ¿ok? Y un ejemplo de esto está en Juan 5. Juan 5. Y que dice así:
Después de estas fiestas, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, ahí lo que podemos ver es lo que ya les expliqué, que muchas veces en nosotros no está la capacidad para alcanzar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos raíces, porque muchas veces tenemos heridas. Parte de las cosas por las cuales no podemos alcanzar lo que Dios nos pide es porque tenemos heridas, porque tenemos raíces genealógicas. Por ejemplo, una de mis raíces que yo sé que tengo es una de violencia. A mí me cuesta mucho el ser manso y humilde. Tengo un problema con mi carácter en eso, que viene, ahora sí que voy a quemarlo, pero viene a través de mi papá. Y que prácticamente en este tiempo que yo he pasado, que he estado como un poco distante de la iglesia, no de Dios, sino de la iglesia, de que antes iba como a las oraciones, estaba muy metido. Lo que Dios está haciendo, Él lo está permitiendo para sanarme. Y esto habla de conocer a Dios a base de epignosis, que la palabra epignosis es conocer, pero viene de una raíz griega que se refiere a conocer a Dios a base de experiencia. ¿Ok? Y es lo que podemos ver en Juan 14, en Juan 5, perdón, que muchas veces somos, como ya lo expliqué, somos unos Pedros, que estamos: no, Señor, no te voy a fallar, no, Señor, no te voy a fallar, hasta que Dios viene y nos enfrenta, así como lo vimos con el paralítico, que no podía moverse, y que después tuvo que venir Dios a moverse en él y sacarlo de ahí. Por eso en 2 de Corintios habla de eso, de que el poder o la salvación de Dios se perfecciona en medio de la debilidad, en medio de esas cosas que nosotros tenemos, y que por más que intentamos no vamos a poder lograr lo que Dios nos pide. Y todo eso Dios lo va a utilizar para aún así guiarnos, para aún así trabajar con eso. Hasta nuestras desobediencias, hasta nuestros pecados, Dios tiene el control. ¿Y por qué predico esto? Porque en estos tiempos lo que Dios me ha mostrado es que yo era muy religioso, trataba de hacer todo como muy recto, pero era como de que siempre le estaba fallando, y eso a mí me cargaba, y eso a mí me apedreaba. Yo solo me apedreaba, yo solo, y apedreaba también a otra gente. ¿Ok? Entonces, hasta que Dios vino y me confrontó a través de un pecado que yo caí en él por medio de una desobediencia, cuando Dios me empezó a llamar a predicar, que fue algo súper confuso, y yo, por tratarme de alejar de él, caí en ese pecado. Entonces Dios vino y me enfrentó, y lo que Él me mostró es que si yo seguía caminando de la manera en la que estaba caminando, de esa manera tan religiosa, apedreándome, me iba a terminar aburriendo de Él, me iba a terminar soltándolo, no queriendo saber nada de Él. Y es lo que yo veo, que hay mucho en las iglesias, que hay mucho en los lugares, hay mucha religiosidad, y realmente no entendemos cómo es que Dios obra en nosotros, cómo es que Dios se mueve en nuestras vidas.
recuerdo si fue el domingo de hoy, el que pasó. Un brother que yo conozco venía, sí, yo lo podía ver, que venía algo cargado, algo abrumado, algo como que había fallado. Yo lo vi luego, que venía así como agüitado, como el Espíritu de Dios me mostró. Entonces, lo que yo hice fue darle esa palabra, que no se cargara. Y luego vi como Dios obró, luego vi como Dios dio descanso. Entonces, no hay que cargarnos, hay que aprender a caminar con Él, porque por eso la Biblia dice que su yugo es fácil. El problema es que no caminamos con Él, de que nosotros queremos ir a otro ritmo en el que Él no va, ¿ok? Y solamente hay que basarnos en la gracia de Dios, Y bueno, eso es epignosis, que he conocido a Dios a base de experiencia. Y pues ese es el tema que Dios ponía en mi corazón que grabara, que enseñara. Y voy a ir fluyendo conforme a lo que Él quiere que fluya. Además no sé qué más me vaya a poner. Tengo varios, pero ya Dios dirá. ¿Ok? Bendiciones.